nosotros tiene que estar la palabra encendida siempre, siempre encendida. Se encendía en las mañanas muy temprano, y la lámpara tenemos que tenerla siempre encendida cada uno de nosotros. Es lo que representa el candelero. No podemos apagar la palabra de Dios, o no debemos apagar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque entonces si la apagamos por lógica, nos vamos a perder la oscuridad, algo de lo cual ya fuimos sacados por gracia del Señor Jesucristo. Ahora lo que nos vamos a enfocar es el segundo instrumento, o lo que había ahí también, que es la mesa y los panes de la proposición. Pero vamos a leer del versículo 1, Hebreos 9, del 1 al 3. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. La semana pasada vimos también, hermanos, que aquí omite lo que es el altar de oro, que estaba también en el lugar santo. Por eso tenemos que recurrir a los textos originales que están en el Antiguo Testamento para que nos dé la parte que falta aquí. Es como en los evangelios. El evangelio es uno solo, pero es escrito de 4 maneras distintas. Uno complementa al otro, es decir, se complementa el uno al otro. De acuerdo a lo que dice el libro de Salmos, que la palabra de Dios, la suma de la palabra es la verdad. Tenemos que sumar los textos. Aquí no menciona el altar de oro, no lo menciona aquí. Pero hay otra parte que no menciona tampoco, que es el atrio. Aquí no lo menciona la Escritura. En esta parte la Biblia no lo menciona. Si han ubicado el tabernáculo, si no han visto el tabernáculo como es, en dibujos o en películas, primero está el atrio, con las columnas de bronce, con las estacas de bronce. Todo eso tenían que desmontarlo, tenían que cargarlo todos los que pertenecen a la tribu de Leví. Por eso todos nosotros que somos de la tribu de Leví, es decir, somos sacerdotes, en ese sentido, tenemos que cargar o tenemos que acondicionar el tabernáculo, la iglesia. Nos toca el aseo, tenemos que hacer el aseo. Nos toca algo, tenemos que hacerlo. Porque nada más nosotros somos los que debemos de hacer las cosas. Tenía que cargar las columnas, tenía que cargar, nada más con que cargaran las puras estacas de bronce. Cuando tengan chance, vean todo lo que tenían que hacer por allá en Éxodo 27, lo que es la construcción, nada más del atrio, nada más del puro atrio, nada más. Todas las columnas y todo lo que eran las estacas, nada más. Primero estaba el atrio, donde estaba la fuente de bronce. La semana pasada decíamos que en el lugar santo ya es de oro, y en el lugar santísimo es oro ya mucho mejor, mucho más puro todavía, porque está labrado. Lo que es el arca del pacto está labrada con oro, que tiene su significado también. En el lugar del atrio estaba la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos después de haber ofrecido el cordero en sacrificio, porque les quedaba obviamente lleno de sangre. Entonces, cuando entendemos eso, decimos que en el atrio está el sacrificio de Jesús. No podía entrar el sacerdote al lugar santo sin haber ofrecido el sacrificio. Nosotros no podemos entrar a la iglesia sin haber ofrecido el sacrificio a Dios, que es el cordero sin mancha y sin arruga y sin mácula, el cordero perfecto, que es Jesucristo. Para entrar a la iglesia tenemos que pasar por el atrio. Para entrar al lugar santo tenemos que pasar por el atrio. Que hay en el atrio el sacrificio del cordero. Por eso nosotros tuvimos que pasar por el bautismo para poder llevar o ser parte del sacrificio de Jesús y poder estar en el lugar santo, que no estamos ahorita. Estamos en el lugar santo, ubicando lo que es el tabernáculo. Por lo cual en el lugar santo tiene que haber el candelero, tiene que haber la mesa y los panes de la proposición, que son 3 palabras: mesa, panes y proposición, que es lo que vamos a ver. Y tiene que haber, esto no es de que eso era del antiguo. Recordemos nuevamente que es la sombra de lo que era. Eso era la sombra. ¿Sí se me entiende cuando dice la Biblia lo que es la sombra? O nos adelantamos ahí a Hebreos 10. Yo creo que sí, ¿no? La sombra. Yo hago sombra, pero ¿quién es la verdad? Pues soy yo, cuando estoy bajo el sol. Entonces, todo eso era la sombra de lo que había en mí. Es decir, si yo hago sombra, significa que la sombra hace mi silueta, lo que soy yo. Así que la sombra de lo que debe venir es la realidad de lo que es el nuevo pacto.
Nada más que ahora todo está cristalizado y hecho en el Señor Jesús. Por eso ponemos ahí que mediador que hace perfectas las ordenanzas del culto. ¿Cuáles son las ordenanzas que hacemos en el nuevo pacto? Dentro del lugar santo, que es el candelero, es decir, la palabra, que es la mesa con los panes de la proposición, la comunión, que son las ofrendas, el incienso que llega como un fragante a Dios, las alabanzas y la oración. Eso es lo que hacemos, las ordenanzas, que no deben ser modificadas, que no deben ser cambiadas, porque aquí Dios, el escritor, el Espíritu Santo, Dios le manda a los judíos al tabernáculo, no al templo. No, en el templo de Herodes ya estaban cambiando las ordenanzas. Ubíquense en el tabernáculo. Y ellos conocían perfectamente lo que era el tabernáculo y dicen, ahora esto es así. O sea, todavía no llegamos a lo que es ahí, ¿verdad? Todavía no llegamos ahí cuando habla de la sangre de los machos cabríos. Dice, la sangre de Jesús es más perfecta. Entonces ya empieza a dar, el escritor empieza a decir, mira, esto es lo que hay en el nuevo pacto. Jesús cumple con esto, Jesús cumple con esto, Jesús cumple con esto. La palabra cumple con esto, Jesús en lo que es los panes cumple con esto. Pero lo mismo que hacían, hacemos nosotros. Nada más que todo en el Señor Jesús como cumplimiento de la ley. Bueno, dice la hoja ahí, en el lugar santo estaba el candelero, la mesa y los panes y el altar de oro. En el versículo 2 no viene el altar de oro, pero ya lo ubicamos por allá en el libro de Éxodo, donde habla del altar de oro. Lo que vamos a ver es lo que representa la mesa y los panes de la proposición, que son tres cosas: mesa, panes y proposición. Son tres cosas lo que vamos a ver. Ubicamos el dibujito ahí abajo, así más o menos, es un dibujo nada más, no, es un dibujo de acuerdo a lo que menciona la Biblia, ¿verdad? No podemos tener exactamente cómo era, lo que era la mesa, los panes los panes de la proposición, porque pues quién ha vivido que no haya visto. Solamente es un dibujo conforme a lo que vemos relatado en la Biblia. Y ahí vemos las dos hileras de 6 panes. Vemos las dos hileras de 6 panes. Y vemos unas copitas arriba. Unas copitas. Pueden haber existido las copitas o no. Pero sí tenía que haber algo arriba de los panes. Tenía que haber algo. Porque cuando leemos allá en el Antiguo Testamento, aparte de los panes, tenía que estar incienso puro. Dice la Biblia, ahorita vamos a leerlo, ahí donde dice eso. Tenía que haber incienso puro. Entonces, por eso, quien dibujó esto, dice: pues aquí ponen el incienso. Incienso puro. ¿De qué participamos nosotros en la comunión? De los panes sin levadura. Se me olvidó dibujar un pan. El pan. Era que debe ser 6 y 6, y son 4. En un lado son 5. Le ponen una rayita así al último, en el de arriba así, y ya son 6. ¿Nosotros estamos bajito? Sí. Bueno, es un dibujo. Le ponen una rayita y ya son 6. Son 6 panes como si fueran 6 hotcakes. Sí. Bueno, pero tenía que haber incienso puro. Nosotros participamos de un emblema que es jugo de uva puro. Tiene que ser puro. Fíjense cómo todo lo que hacemos está en el antiguo, no es todo. No se puede traer un jugo de uva fermentado. Tiene que ser puro. Porque eso es lo que puede representar el incienso de oro puro. Porque el jugo de uva representa la sangre pura de Jesús, que había en el Antiguo Testamento, el incienso puro. Pero vamos a ver lo que representa. Ahí nos faltó una tribu, nos faltó un apóstol. Representa la mesa, los panes de la proposición. Los panes en 2 filas son los 2 pueblos unidos en una mesa. 2 pueblos unidos en una mesa. ¿Cuáles son los 2 pueblos? El pueblo de Israel de raza y el pueblo de Israel espiritual. Los 2 pueblos unidos en una mesa. Ustedes, si lo buscan en el internet, van a encontrar que representa las 12 tribus de Israel. Eso dicen muchos, pero no tiene mucho, es decir, saca esa traducción o esa interpretación, saca el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, si son las 12 tribus de Israel, ¿dónde está la sombra? Es decir, esa es la sombra donde se hace la verdad. Quiere decir que todavía tendría que haber 12 tribus de Israel. Pero aquí vemos a los 2 pueblos, a los 2 pueblos unidos en una mesa, porque están unidos, están juntos en una mesa. ¿Dónde están los patriarcas? Porque alguien puede decir, bueno, los patriarcas, porque estos 2 pueblos es el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, y el otro pueblo es el Israel espiritual que fue sacado de
del mundo, pues, que somos nosotros. A fin los dos fueron sacados de esclavitud. Y los dos tienen mucha relevancia, los dos tienen mucho significado, mucha semejanza, pues. Para que nos hubieran sacado, tuvo que venir el libertador, que desde niño lo quisieron matar. Para que al pueblo de Egipto lo sacaran de Egipto, tuvo que nacer Moisés, que de niño lo querían matar. Tuvieron que mandarlo al agua, como Jesús tuvo que mandarlo al agua. Es decir, tiene mucha semejanza lo que es el pueblo de Israel racial, lo que son las 12 tribus, con el pueblo de Israel espiritual que somos nosotros. ¿Dónde están los patriarcas? Bueno, la descendencia, Abraham, y luego es Isaac, y luego Jacob, es el último patriarca, Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. O sea que en las 12 tribus representan los patriarcas. Por eso en Apocalipsis ya no menciona a los patriarcas. ¿Por qué? Porque nada más las 12 tribus, ahí va unido lo que es la era patriarcal, o todos los patriarcas que estuvieron en el Antiguo Testamento. Cuando vemos el Apocalipsis, que vemos que los nombres de las ciudades son las 12 tribus y los 12 apóstoles, que son los cimientos y que son los nombres, y no aparecen los patriarcas, porque las 12 tribus representan a los patriarcas, porque de ahí descienden. Pues. Bueno, estas dos hileras así, son los dos pueblos unidos en una mesa, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahí en la carta a los Efesios, vamos a ver lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo del 11, Efesios 2 del 11 en adelante, creo que hasta el 16, hasta ahí vamos a dar la lectura para ver los dos pueblos que menciona aquí la Biblia, que hoy estamos unidos en una mesa donde hay panes de proposición, y en una mesa que nos vamos a dar cuenta de lo que significa. Bueno, dice ahí: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, nos habla a nosotros, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos sin Cristo, no teníamos la ciudadanía de Israel que hoy tenemos, aunque es la ciudadanía celestial. ¿Dos qué? Efesios 2 del 11 en adelante. Por tanto, acordaos que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 5 cosas que es lo que teníamos. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hoy solamente hay un Israel, que es el espiritual, nada más. Aquel que lo representa Apocalipsis 12 como una mujer también. Ese es el mismo Israel espiritual. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia, pues obviamente era la ley, la que nos mantenía divididos unos a los otros. Por eso dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso hoy solamente hay una iglesia, hay un solo cuerpo y hay una sola cabeza, que es Jesús. Estamos unidos, el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo elegido por Dios en el Nuevo Testamento. La elección que ha hecho Dios el Padre. Dios eligió un pueblo, del cual somos nosotros. La elección del Hijo es los apóstoles y los que sirven en el servicio de adoración. El Espíritu Santo no tiene elección, nada más el Espíritu Santo, de acuerdo a la elección de Jesucristo. Estoy yendo un poquito afuera, pero la elección de Jesucristo dice: a este va a ser esto, este va a ser otro, esto va a ser otro. El Padre fue el que eligió el pueblo del Antiguo Testamento, el Padre elige el pueblo del Nuevo Testamento, Jesús elige a los apóstoles. Eso es elección de Jesús. Dice: ustedes no me eligieron, los elegí yo. Y Jesús coloca a los profetas,
a los apóstoles, a los ancianos, a los pastores, predicadores y evangelistas, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 5. Esa es la lección de Jesús. Bueno, pero de estas dos hileras de panes, eso es lo que representan los dos pueblos unidos en una sola mesa. Dice ahí lo que colocamos nosotros. Luego, los panes los comen los sacerdotes en el lugar santo. Para esto vamos a ir hasta Levítico, hermanos. Levítico capítulo 24. Levítico 24, para que veamos cómo aquella enseñanza tiene que perseverar hasta el día de hoy. Esto que está escrito aquí, Dios dice: mi palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás va a pasar. No va a pasar. Esto que está escrito se tiene que hacer en la actualidad, obviamente poniendo a Jesús primeramente. Así como nos lo mencione Jesús, lo vamos a hacer, pero lo hacemos igual nosotros, de la misma manera. Claro, en el nuevo pacto, y claro que es espiritual, y de acuerdo a lo que es el pacto, la proposición, de acuerdo a lo que es la proposición para nosotros, y de acuerdo a lo que es la mesa para nosotros. Tenemos que hacer. Pero no se puede cambiar todo esto. Tiene que ser lo mismo. Se traslada solamente al nuevo pacto. Bueno, dice ahí la Biblia. Lo voy a leer desde el 5 al 9. Levítico 24, del 5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en dos hileras, 6 en cada hilera. Por eso están así, bueno. No, son 5 y 5. Son 5 y 5, pero nada más le faltó el de arriba. Bueno, pero la Biblia menciona 6 y 6. Y sobre la mesa limpia delante de Jehová. Fíjense lo que estamos leyendo, Fíjense lo que estamos leyendo. Cuando nos toca el aseo, ¿qué tenemos que limpiar también? Aquí está el polis. Bueno, el que le ponen. Yo siempre lo agarro de aquí. Es un spray. Pues yo agarro una cosa blanca y le echo ahí con una aceitito. Tenemos que limpiar, porque aquí dice que tienes que ponerlo sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Por eso aquí hay como unas copitas. Podrás sobre cada hilera incienso puro. Y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Que el incienso puro nosotros lo podemos representar con lo que es el fruto de la vid. Tiene que ser puro. Por eso el fruto de la vid tiene que ser puro. Fruto puro, no fermentado. Cuando se compra, los hermanos que lo compran tienen que decir jugo, lo que es el jugo solamente, porque es la pureza de lo que ha sido el fruto ya exprimido, tiene que ser así. Cada día de reposo lo pondrán continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será, eso es lo que vamos a ver para esto, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ese derecho perpetuo nadie nos lo puede quitar, salvo que haya una equivocación en nosotros, grave, que nos quiten el derecho de participar, de comer los panes de la proposición en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? La iglesia es el lugar santo. El lugar santísimo es el cielo. Para nosotros el nuevo pacto. Nadie nos puede quitar el derecho de la comunión, pues. Los únicos que pueden perder ese derecho somos cada uno de nosotros. Nadie nos lo quita. Uno lo pierde. Si yo cometo un acto fuerte, o sigo cometiendo actos fuertes, es decir, de pecados públicos o lo que sea, y si me amonestan una vez y luego con un testigo y luego delante de toda la iglesia hasta que pongan por publicarlo, no me están quitando el derecho, yo lo estoy perdiendo. Los hermanos que apliquen lo que es la disciplina no me lo quitan, yo lo pierdo por lo que estoy haciendo, porque nadie me lo puede quitar, pero yo sí lo puedo perder. No, para que no vayan con la idea, no, la Biblia dice que yo tengo que participar, no, uno lo pierde, uno pierde lo que es el derecho de participar de los panes. Nosotros como sacerdotes, nosotros somos sacerdotes, dice Apocalipsis, que Jesús hizo un reino de sacerdotes para su Dios, para el Padre. Nosotros somos sacerdotes
¿Quiénes pueden comer del pan de la proposición? Nada más los sacerdotes, nada más nosotros. Aquí también era Aarón, que Aarón era el sumo sacerdote y los hijos eran los sacerdotes. Cuando vemos allá en la institución de la Santa Cena, dice Jesús, no lo comeré más hasta el día nuevo, porque cuando participamos de la comunión, Jesús está con nosotros como sumo sacerdote. Pero nadie nos quita ese derecho, pero sí lo podemos perder, cada uno de nosotros. Pero ¿dónde se debe de comer, hermanos? Lo que dice aquí la Biblia, ¿dónde se debe comer? Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. ¿Dónde se debe participar de la comunión? En el lugar santo. ¿Se debe sacar la comunión de aquí afuera? No se debe sacar, salvo que la iglesia vaya. Entonces sí. Porque si es que te tengo que llevar la cena. No, ¿por qué le vas a llevar la cena? Tráela la cena aquí. ¿Por qué? Lo que pasa es que los hermanos que están pasando por enfermedad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Traerlos. No hay ningún texto en la Biblia de los evangelios que digan que Jesús fue hasta la casa. Hay algunos, pero hay que ubicarlo. Cuando estaban las personas enfermas, los traían a Jesús. Dice la Biblia que les traían los enfermos y los endemoniados. Aquella persona que estaba postrado en el catre, ¿qué hicieron los amigos? Lo llevaron a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con los hermanos que están enfermos? Traerlos. Más que no quieren, pero tenemos que traerlos. Pero no podemos llevar a Jesús hasta allá, hay que traerlos. Si aún aquella mujer con flujo de sangre fue hacia Jesús, Jesús no fue hacia él. Ya después Jesús fue a resucitar a una niña que había muerto, no estaba enferma. Jesús fue con Lázaro, pero también a darle la vida. Jesús va a los hogares a darnos vida, es lo que hace Jesús. Pero tenemos que buscarlo luego a Jesús. Yo siempre me ha parecido un gran enigma que nunca puedo descifrar, que los dos eventos de la mujer con flujo de sangre y de la niña. Ambas tenían uno tenía 12 años de enferma y la otra tenía 12 años de vida. Tengo muchas anotaciones, le he dicho a los hermanos, tengo muchas anotaciones. Y para mí representa el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, para mí representa el nuevo, lo que es la niña, y lo que es el nuevo pacto, porque nos ha dado la vida. Tengo muchas cosas ahí, pero todavía no, le falta algo. De que significa algo. Los 12 años de la mujer y los 12 años de la niña, eso significa algo. Pero pues esperamos que un día Dios nos dé el conocimiento para ver esto es lo que significa. A veces no lo sabemos aquí, lo vamos a ver allá. Ahora, volviendo a esto, los panes los van a comer en el lugar santo, es en la iglesia. Cuando hay un enfermo, hermano, es que la hermana quiere participar, bueno, vamos a la iglesia. Porque ¿qué tiene que ver en el lugar santo? Tiene que ver el candelero. Es decir, si yo le llevo la cena a una hermana, tengo que decirle la Biblia, tengo que enseñarle la Biblia. Tiene que estar el altar de oro, que son las oraciones, que son las alabanzas. Es decir, tiene que hacerse un servicio de adoración en la casa de la hermana o hermano a quien vaya uno a ministrarle la comunión hasta allá. Porque entonces cuando va a la iglesia, ahí es el lugar santo. No son las cuatro paredes en las que estamos nosotros, sino es donde se reúne la iglesia. Pero los panes se comen en el lugar santo. Y eso se tiene que seguir haciendo por pacto perpetuo. Claro que para nosotros ya sabemos lo que representan los panes, como lo estamos viendo. Bien, ahora sigue la proposición. La proposición es el propósito con lo que se hacen los panes. Es el propósito con lo que se hacen los panes. Y los panes, dice aquí, sin irnos de Levítico, aquí se hacían tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, y cada torta será 2 décimos de efa. Al menos ese era el material con el que se hacían los panes. El propósito era hacerla con ese material. Y obviamente la proposición representaba la liberación del perdón, también, porque era una ofrenda. Pero ese era el material. Los panes de los que participamos nosotros, el material con el que está hecho los panes, con el que participamos nosotros, literalmente, aunque representado en el pan sin levadura, es el cuerpo de Jesús. Ya sabemos que la sangre es el incienso puro o el fruto de la vid, de acuerdo en lo que nos posicionemos, pero los panes de la proposición para nosotros, que es en la comunión, es el cuerpo de Jesús. En Isaías dice que Jesús fue molido por nuestras rebeliones. Literalmente
él se hizo pan cuando dice, el que come mi carne, él tendrá vida eterna. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el pan para vida eterna. Dice, Moisés les dio el maná, pero yo soy el pan que descendió del cielo. Él es, aquí no hay flor de harina, aquí es directamente el cuerpo de Jesús, el cual fue molido, como dice ahí Isaías, fue molido para nuestras rebeliones. ¿Cómo sale la sangre de Jesús? Cuando está en Getsemaní, allá en el Evangelio de Lucas, cuando lloró gotas, o cuando salieron gotas de sangre, estaba en el huerto de Getsemaní, que hay olivos. Para que salga el aceite de olivo, el olivo tiene que ser exprimido, tiene que ser machucado completamente. Y ahí Jesús fue exprimido. Ahí fue cuando derramó su sangre. Así como él fue exprimido para poder nosotros participar del fruto de la vid, también fue molido para que nosotros participemos de la comunión con su cuerpo. Por eso decimos, es la comunión con su cuerpo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es decir, ¿con qué está hecho el pan? Con el cuerpo de Jesús. Por eso participamos del pan sin levadura. Nos hacemos uno en él, hacemos una comunión íntima con Jesús. Luego, la proposición es el propósito para lo que se hacen los panes. Para lo que se hacen los panes, dice aquí en Levítico 24:7, dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. El propósito es que es una ofrenda para Dios. Era una ofrenda para Jehová. ¿Cuál es el propósito de los panes en la actualidad? Es una ofrenda para Dios, pero del cordero limpio, puro. Hacemos una ofrenda para Dios. Cuando ofrendamos a Dios, o cuando le hacemos la ofrenda a Dios, la ofrenda del pan sin levadura, entonces nuestros pecados son perdonados. Obviamente hay procesos, no nomás es decir, ya, participo del pan y ya, no. Hay procesos que hacemos, lo que dice la carta de Juan, que tiene que confesar y que tiene que hacer varias cosas. Entonces la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia toda maldad y participamos de esa comunión. Pero ese es el propósito. Si no hubiese comunión, entonces nuestros pecados que estamos cometiendo se seguirían acumulando. Ya no se vuelve a hacer el sacrificio como lo hace la iglesia de Roma, que literalmente con la transubstanciación que hacen ellos, que dicen que literalmente es el cuerpo de Jesús. Nosotros decimos que literalmente, pero representado es lo que decimos nosotros. No, para ellos no. El pan se convierte en su cuerpo y lo que trae la copa a ellos es su sangre, literal. Para ellos es así. Para nosotros es literal lo representado. Ellos hacen una cosa que se llama transubstanciación. Pueden buscarlo. Por ellos en la misa que hacen, sacrifican a Jesús cada semana. Cada semana lo sacrifican. Cuando dice Hebreos que Jesús vino y hizo un sacrificio una vez y para siempre, nada más lo representamos nosotros. Nada más está representado para que sigamos manteniéndonos en santidad nosotros. Porque si no, tenía que haber sacrificio de Jesús siempre, pero fue una vez y para siempre. Es el propósito de los panes, para presentar una ofrenda a Dios. Porque recordemos lo que leímos en Efesios. Él es la paz. Él nos dio la paz para con el Padre. Había pleito con Dios, sí había pleito. Dios estaba enojado, muy molesto con nosotros, porque éramos pecadores. Porque Dios dice, yo hice el hombre, hice el hombre con razonamiento, con inteligencia. Pero mira lo que han hecho el hombre con su inteligencia. Abusan del prójimo, odian al prójimo, matan al prójimo, quieren nada más para ellos. Es lo que hicieron con su inteligencia. Enojado Dios con su creación humana, porque nos perdimos completamente del propósito para lo que nos hizo. Entonces estaba molesto por nuestros pecados. Viene Jesús y nos da la paz para con Dios el Padre. Y tenemos que, por eso a veces mencionamos a algunos, la paz sea con todos nosotros, porque después de participar en la comunión es la paz con Dios. O tenemos que hacerlo, tenemos que verlo de esa manera, pero no como un acto nada más protocolario. Es un acto solemne que tiene como previa, antes de llegar a participar en la comunión, o previamente el sábado, el viernes, el jueves, el lunes, el martes, todos los días que hemos pecado, ya tuvimos que vernos arrepentido y confesado a Dios para que tenga efecto. Si no, entonces estamos comiendo y bebiendo para juicio personal,
porque si no discernimos lo que estamos haciendo, estamos viviendo y comiendo para juicio para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que hacerlo como la Biblia menciona. En el lugar santo están los panes de la proposición que tienen un propósito. El propósito es presentarlo a Dios como ofrenda para que venga de Dios el perdón de pecados. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, es decir, Él es la ofrenda. Él es la ofrenda por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, que quieran que sea su ofrenda, pero no quieren. Así que ese es el propósito. La proposición es el propósito. Si no hubiera comunión, estaríamos perdidos completamente nosotros. Porque saliendo del servicio de oración vamos pecando, vamos murmurando unos con otros, y eso ya estamos pecando. Apenas quedamos limpiecitos y ya. Es más, a veces aquí mismo participamos de la comunión y vemos la hora, son las 11:10 y el hermano está dando sus anuncios. ¿Cómo no se cae el hermano? Diga, vamos hermanos, ya queremos irnos, ya estamos mal. Dios es santo, hermanos. Estamos de acuerdo que Dios es santo y Dios requiere santidad de nosotros. Dios requiere santidad. Nosotros tenemos que andar en santidad. Para andar en santidad necesitamos la palabra para que nos vaya corrigiendo, porque con nuestros pecados no vamos a entrar hacia el reino de los cielos. Por eso mencionamos la semana pasada lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios permite. Bueno, todavía no sé todavía. Cuando veamos el velo que para entrar al lugar santísimo, lo que significa el velo es la muerte. Si no morimos al pecado, no podemos entrar al lugar santísimo, que es el cielo. Nomás me voy a adelantar desde la semana pasada poquito. Bueno, la mesa, dice ahí la hoja ya para concluir esto. La mesa es la del reino eterno del Señor Jesús. Esta es lo que es la mesa, es la del reino eterno del Señor Jesucristo. Cuando todos estamos ante la mesa, dice ahí Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. En el versículo 28 al 30. Son tres cosas. Mesa, no es lo mismo, la mesa, los panes y la proposición. La proposición ya vemos que es el propósito, que es el material con que fue hecho y es para qué fue hecho. La mesa, pues yo creo que nada más por inferencia o por lógica, vamos a estar en una cena, en las bodas del Cordero, y tiene que haber, como visualizamos nosotros, ¿no? Como visualizamos así. No significa que literalmente vaya a ser, pero lo visualizamos así. Y así nos enseña Jesús. Por eso dice ahí Lucas capítulo 22. Pero vosotros, versículo 28 en adelante. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus del reino. Y de hecho lo podemos leer desde el 24. Pero nada más para daros una idea de lo que es la mesa o lo que significa, es la mesa, es la del reino eterno de Jesucristo, donde estaremos sentados en gala en el reino de los cielos. Eso es lo que representa. Pero si no lo hacemos aquí, en el lugar santo, no lo vamos a hacer en el lugar santísimo. Si omitimos lo que es esto, lo que es la comunión que está sobre una mesa, si omitimos esto, entonces no vamos a poder estar sentados en la mesa eterna de Jesús. Ahí abajo colocamos algo, como una pequeña conclusión de esto. Con todo esto llegamos a esta conclusión. Por eso decimos así. Es decir, el Israel espiritual participa de la ofrenda a Dios para eternidad. Nosotros somos el Israel espiritual, somos los sacerdotes que estamos en el lugar santo. Tenemos que participar de esta ofrenda a Dios para eternidad.
pero ya sabemos cómo debemos de participar. Ya nos han dado clases de la primera carta de Pablo a los Corintios, cómo debe ser la comunión. Hoy vimos solamente dónde debe de ser, por qué debe de ser, cómo debe de ser, qué representa lo que debe de ser. Y esto tiene que ser en el lugar santo. De modo que si un día o dejamos la comunión, me alejo yo de la iglesia y dejo la comunión, entonces no voy a tener una heredad, no voy a tener la eternidad, porque dejo de ser Israel espiritual, dejo de estar en el lugar santo por irme ni siquiera al atrio, sino fuera del atrio. Si me voy fuera del atrio, no estoy en el lugar santo, no participo de lo que debe de haber ahí como sacerdote y no voy a tener la eternidad. Tenemos que estar cada vez más dentro del lugar santo que es la iglesia, pero por gusto, por placer, por agradecimiento y por todo lo que es, que esto es grande, todo lo que Dios nos da. ¿Qué hemos hecho nosotros para tener esto? Fíjense, yo siempre digo esto, no nos han metido un clavo aquí, ni siquiera una espina aquí en lo que es en la cabeza, ni siquiera un latigazo nos dieron, ni siquiera unos escupitajos nos dieron, ni siquiera hemos sido traicionados nosotros, mucho menos la lanza de aquel romano. No hemos hecho nada. ¿Qué hemos hecho? Arrepentirnos de una vida pecaminosa. ¿Qué hemos hecho? Dejar una vida que era cruel y despiadada y que sufríamos en aquella vida que estábamos en el mundo. Hemos dejado aquella vida de sufrimiento para tener una vida de gozo. Y aún así, todo lo que Dios nos da, sin que nos cueste nada. Por eso yo muchas veces digo, como no nos cuesta nada, lo dejamos. Si nos hubiera costado participar de la comunión un clavo en el pie, no dejaríamos la comunión. Pero como no nos ha costado nada, pues hoy no voy. Y no porque ya haya hecho comunión en la mañana, no voy a hacer comunión en la tarde. Tenemos que hacer comunión unos con otros. Tenemos que estar en el lugar santo, tenemos que estar. Porque en la mañana comimos los sacerdotes unos y en la tarde van a comer los que no pueden estar. Pero tenemos que estar nosotros también, que deberíamos de estar todos. Si consideramos que el lugar santo es muy importante, si consideramos que el día del Señor es muy importante, teníamos que estar todos. Porque un día importante en nuestra vida, un examen en la escuela, el día de pago, un examen para nuestra salud, no lo olvidamos. Porque nos dice el doctor, si no vienes y te hago la prueba X o la tomografía X o el análisis tienes que hacer cita y como dentro de 5 meses. Y estamos recordando que no se me olvide tal día. Y en la noche casi no dormimos. Y ponemos 5 alarmas nosotros para llegar a la hora que es, porque si no vamos a perder la cita. Pero para venir a la iglesia, al lugar santo, no ponemos 5 alarmas. No, como que decimos, si quiere Dios antes que diga que voy a ir. Es decir, estamos menospreciando el lugar santo. Estamos menospreciando a veces los panes de la proposición, el propósito del por qué se hicieron, el para qué se hicieron. Jesús murió para darnos este honor y privilegio. Tenemos que valorarlo mucho, hermanos. Tenemos que valorarlo. Y darnos cuenta que, fíjense, aún así decía la semana pasada, aún así, aunque tengamos el candelero, aunque tengamos el candelero, la palabra encendida, los panes de la proposición, el altar de oro, si no morimos, no cruzamos el velo y no podemos entrar al lugar santo. Por eso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita nomás que nos vayamos con esta reflexión de lo que significa y de lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer y para qué lo debemos hacer. Si realmente nos amamos y queremos estar en el cielo, pues hagámoslo. Porque si nos queremos, si queremos lo mejor para nuestra vida, queremos lo mejor para nuestros vehículos, queremos lo mejor para nuestra casa, entonces trabajamos muchas horas para tener una pantalla, para internet, para tener un mejor celular, pero no trabajamos muchas horas para tener la eternidad. Qué paradójico es esto y qué contrariedad somos nosotros. Trabajamos por lo que se va a perder aquí, incluso lo que nos puede perder, pero no trabajamos para lo que es eterno. Por eso Jesús dice, trabaje no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece. Dios lo bendiga. Amén. Amén.